Informativo Mira TV. ¿Qué secretos se esconden los Reyes Magos más allá de ese ámbito tradicional y cultural que conocemos? ¿Cómo se aspecta el rumbo astrológico basado en esa visión que tenemos de esas figuras míticas y mágicas que tanto queremos y que está de alguna manera sembrado en la tradición de muchos pueblos? Para hablar de este tema y además de las proyecciones astrológicas para el 2025, contamos nada más y nada menos que con nuestro queridísimo Lumaniel, quien es psicoastrólogo, sanador energético integral, psicoterapeuta de familia y pareja y además escritor. Lumaniel cuenta con nuestro cariño y respeto, admiración y además tiene una vasta experiencia en este ámbito relacionado con la astrología, pues muchísimas personas lo consideran su guía para estos efectos y bueno, desde tiempos inmemoriales sabemos, Lumaniel, que la astrología forma parte de esa visión que tiene el ser humano y la admiración de ver el cielo, las estrellas y cómo de alguna manera influyen y con mucha certeza ya, inclusive desde la perspectiva científica, sobre las vidas de los seres humanos. Lumaniel, súper contenta que este sea el primer programa que estamos arrancando en el 2025, no podía ser con otra persona sino contigo, a quien queremos tanto y con este tema tan bello, tan mágico, quisimos trabajar hoy 6 de enero para hacer este programa tan especial y bueno, conectarnos pues con esa magia astrológica que de alguna manera tenemos, digamos, a través de esas figuras de los Reyes Magos. Bienvenido. Bueno, gracias Daxi, para mí siempre es un honor, imagínate tú, el primer programa del año, mayor honor todavía porque de verdad que lo disfruto mucho. Es como nosotros los comunicadores tenemos esa pasión por decir las cosas, por hablar, por dirigirnos al público, por orientar. Y bueno, y contigo lo vengo haciendo desde hace tantos años y se hace con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo con mucho profesionalismo, que es lo que buscamos siempre. Así es, bueno, mira, me encanta que te hayas puesto tu bufanda roja porque creo que ese color también es muy lindo y bueno, queda todavía esa ribetes de la Navidad y yo me puse mi pashmina que me regaló el doctor Nayib Otayé hace tiempo y muy bonita y mis zarcillos rojos que me trajo mi hijo de Madrid, así mi hijo Héctor Manuel, así que estamos con esa alegría de todavía de la Navidad, de la gratitud de llegar a este 2025, pues muchas personas no lo lograron. Bueno, nosotros estamos dice aquí. que la Navidad hasta la Candelaria cuando se quita, Ay, en sí. febrero cuando se quita el arbolito y el nacimiento. Te diré que yo estoy pensando cómo quito la Navidad, porque es que poner la Navidad es una maravilla, pero quitarle es así quitarla como que, más flojera. No, y es así como un poquito melancólico, ¿no? Sí. Pero bueno, afrontaremos ese y todos los retos por Claro que sí, y este es un año de retos, por cierto. Ahora, fíjate, Lumaniel, desde la perspectiva astrológica, ese simbolismo de los Reyes Magos, háblanos un poquito de eso, qué significa eso, sobre todo en una era como esta, donde la información es tan accesible para todas las personas. Antes la cosa de la astrología era quizás muy místico, muy hermético. Ahorita mucha gente tiene acceso a esa información. Sí, bueno, el tema de los Reyes Magos de verdad que es un tema apasionante, ¿no? Porque más allá de la connotación que le han dado, porque incluso yo revisando las Sagradas Escrituras en ningún momento dice que ellos eran reyes, pero más o menos le han dado una connotación de que eran monarcas de diferentes tierras. Pero resulta que en investigaciones que se han hecho, que tienen que ver con el plano histórico, se ha llegado a la conclusión de que los Reyes Magos eran sabios, esas personas que acumulan esa gran cantidad de conocimiento, y no solamente de conocimiento intelectual, sino más allá de eso, que yo diría que es la experiencia kármica que nosotros tenemos vida tras vida, y además eran unos estudiosos de los astros, porque los simbolismos hay que analizarlos a fondo. Y entonces vemos que siempre nos han dicho que los Reyes Magos se guiaban por la estrella de Belén, y tomando en cuenta el movimiento de los astros, también se especula que para el nacimiento de Jesús había una conjunción entre Júpiter y Saturno, y esa conjunción entre Júpiter y Saturno daba un brillo muy grande y daba la impresión de que fuera una estrella muy grande, pero evidentemente era una conjunción de Saturno con Júpiter. Se dice que cuando nace un monarca muy importante, que llega a tener una gran trascendencia en el planeta, generalmente se da bajo conjunciones de Júpiter y Saturno, y es lo que seguían los Reyes Magos. De ahí la premisa de que ellos eran
sabios, y no solamente eran sabios por la sabiduría acumulada, por la experiencia acumulada, sino porque eran estudiosos de la astrología. Y al decir que son magos, eso le da, obviamente, los introduce en un ámbito de otro nivel. Y la connotación de magos, que es lo que nosotros hemos predicado siempre, que magos somos todos, porque todos manejamos la magia, pero a veces se nos olvida que somos magos. Estos magos eran manejadores, por decirlo de alguna manera, de la astrología, y se guiaban por los astros, y como sabían que iba a haber un acontecimiento muy importante que generalmente se da cuando nace un monarca de trascendencia, entonces evaluaron todas las posibilidades hacia dónde tenían que dirigirse para ver esa conjunción que seguramente los iba a llevar a donde estaba naciendo efectivamente un monarca trascendental, tan trascendental que hace 2000 años, más de 2000 años, y todavía estamos conversando sobre él. Sobre sus planteamientos, sus anécdotas. Así de trascendentales. Entonces, bueno, estos sabios tenían un gran simbolismo hacia todo lo místico, todo lo bello que podía representar ese ser tan importante que estaban haciendo, y para ellos era de vital importancia homenajearlo a través de esos obsequios. El incienso, la birra, son simbolismos de cosas que nosotros vivimos y que usamos ritualmente para tratar de conectarnos con nuestra esencia, que es lo que realmente debemos hacer en este plano y en todos los planos que las veces que encarnemos, ¿verdad? Buscar la esencia que nos va a proyectar como espíritus que somos. Fíjate que es muy bonito todo lo que estás contando, y me llama particularmente la atención que los Reyes Magos no buscaban específicamente a una historia, digamos, de algún tipo de religión o creencia o tribu en ese momento, sino una conjunción de astros. Sí. O sea, es una cosa espectacular eso. Claro, ¿no? que se dice que se creía supuestamente que debido a eso, digamos, en ese momento de esa conjunción, debería nacer un monarca muy importante, un ser humano espectacular, porque era un ser humano que estaban esperando, ni siquiera una persona mágica, un ser humano que iba a ser rey. Pero fíjate, la sorpresa quizás de esos reyes cuando llegan al sitio donde marca esa conjunción y ven a una persona humilde, de un pueblo humilde, no encumbrado en riquezas, ni nada de eso. Sin embargo, ellos le llevan obsequios. Y la gente muchas veces se pregunta, ¿y cómo sabían ellos a dónde tenían que dirigirse? Resulta que es sabido por todo el mundo que en la navegación, incluso en la aviación muchas veces, se rigen, los expertos en navegación se rigen por las estrellas, por la estrella polar y por otras muchas estrellas que nos dan más o menos coordenadas por el movimiento de la Tierra hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y así los marineros, uno de los grandes inventos para la navegación, ver el cielo. Ver el cielo. Entonces, bueno, por ahí podemos deducir que de verdad eran eruditos en el manejo de eso para que pudieran determinar hacia dónde era la tendencia. Y se cree que viajaron muchísimo tiempo, primero porque el tipo de viaje en esa época era muy lento, y después porque no necesariamente los Reyes Magos nacen exactamente cuando nace Jesús, porque hemos conversado en otros programas que la fecha de Jesús está en entredicho porque se especula que no nació en diciembre. Y bueno, también señalan mucho que el tema de lo que, digamos, señala la Iglesia Católica obedece pues a una cantidad, inclusive a los cónclaves estos vaticanos, claro, donde se hacen, digamos, sincretismos de alguna manera con las creencias de los pueblos que no son católicos, y se fusionan esas creencias, claro, y bueno, se toman decisiones. Y los papas a través de los concilios tenían el poder de cambiar fechas, de hacer lo que quisieran, de acuerdo a lo que ellos consideraban que debía ser y lo que debía creer la persona. Y es lo que inclusive se sabe que resultó en el compendio que es la Biblia, es decir, una elección de ciertos escritos y no otros, que son los digamos, los escritos apócrifos que llaman, ¿no? Exacto, los evangelios apócrifos, que son los que prácticamente se sacaron para evitar que la gente... Por un interés de época, digo yo, en ese momento. Y evitar que la gente llegue realmente a donde tiene que llegar, que es a su esencia,
que representa la sabiduría total y por ende la liberación. Qué bello, de verdad que toda esta conversación es mágica, como esos reyes, como esa figura de la magia de los Reyes Magos, que casualmente, fíjate que digamos ese mare magnum de información relacionado entre la ciencia y la magia, yo creo que casualmente, como eran científicos, astrólogos que buscaban precisamente entender desde la matemática y otras ciencias, digamos, cómo funciona el mundo, por qué estamos en este mundo, cuál es, digamos, el fin del ser humano en el mundo. Yo creo que todos buscamos de alguna manera entender eso. Todos somos buscadores. Inclusive buscadores y aprendices, digo yo. Y además de eso, digamos, esa naturaleza de polvo de estrella, que de alguna manera somos parte de un gran universo donde seguramente hay otras energías, otras posibilidades, y que esa magia, tratando de ser explicada, se convierte en ciencia. Así es. Y eso lo estamos viviendo hoy en día, cosas que se están determinando desde el punto de vista científico, desde el punto de vista esotérico, se dominan hace miles de años, pero están surgiendo sobre la palestra por eso, precisamente porque se está comprobando que algo de cierto tenían esas enseñanzas esotéricas, y no solamente algo de cierto tenían, sino que se puede comprobar desde el punto de vista científico. Ahora fíjate, hay un simbolismo muy amplio realmente en la figura de los Reyes Magos, y bueno, esa visión que surge fundamentalmente de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero que es muy bonita, es muy mágica, y seguramente viene de muchas cosas ciertas que llegaron a esas escrituras. Pero hay un simbolismo, por ejemplo, en cuanto a los regalos, a los obsequios que llevaban esos reyes. Sí, fíjate que el simbolismo de los regalos, y muchas veces nosotros nos preocupamos si se está acercando la época de Navidad, Año Nuevo, Reyes Magos, y entonces no contamos con los recursos para regalar, porque es una energía... Oro, incienso y mirra. Ajá, oro, incienso y mirra. Y no tenemos de repente los recursos para regalarle a todo el mundo. Pero fíjate que algo que es muy astrológico, que el mes de diciembre le pertenece a Júpiter, que es el dador, que es el benéfico mayor. Por eso es tan alegre el mes de diciembre, y lo utilizamos para cosas que regocijan nuestra alma, ¿verdad? Y los regalos y todo eso tiene que ver con Júpiter, y ese es uno de los simbolismos que nosotros adoptamos. Sentir, porque hay gente que regala por conveniencia, y hay gente que regalamos, y habemos personas, o estamos personas en este mundo que regalamos por amor, ¿verdad? Que es lo ideal, ¿no? Que es el término correcto, estamos, ¿verdad? Que regalamos por amor, porque queremos. Fíjate tú algo que tiene que ver con la idiosincrasia venezolana, que son las hallacas. Mi esposa me decía, no vamos a hacer muchas hallacas, porque para nosotros no comemos tanta hallaca. Y digo, no, yo voy a hacer las que tengo que hacer, porque para mí es muy importante regalarla. Que yo llegue con mi hallaca, que fue hecha con todo amor, con todo cariño. Fíjate tú ese simbolismo, y el simbolismo de los regalos, porque los regalos tienen que ver con eso. Están involucrados varios simbolismos, están involucrados los Reyes Magos con los obsequios que le llevan al monarca que nació, está involucrado San Nicolás, el niño Jesús también trae regalos, pero todo viene del norte, como lo escribimos en un artículo. ¿Por qué? Porque por el norte entra la energía más poderosa que se puede dar en el planeta, que es la del solsticio de invierno. Por eso todo eso viene del norte y se asocia a regalos, porque son las bendiciones que recibimos nosotros en ese solsticio. Y regalar, yo creo que es una de las cosas más bellas y mágicas que uno puede experimentar, dar. Y fíjate que siempre lo he comentado, ¿no? Que amar es un verbo. Claro. Amar es un verbo, o sea, es hacer. Exactamente. Y es dar de alguna manera, se involucra pues con otros verbos bellísimos, y esa es la magia, ¿no?, de estos días. Y fíjate, no tiene nada más que ver solo con una parte cultural, sino también astrológica, mágica, que forma parte de esa energía que somos, claro, como parte de un universo maravilloso, amplio, y que si uno abre un poquito los ojos, inclusive cada mañana, se puede dar cuenta de la obra de arte maravillosa que podemos ver en ese cielo precioso, en los amaneceres o en los atardeceres, en esos momentos especiales, esos regalos maravillosos para nuestros sentidos, que yo creo que esa es la gran oportunidad, abrir los ojos bien grandes, escuchar y sentir, ¿no? En la próxima parte, Lomaniel, me gustaría, bueno,
aprovechar pues tu bondad y siempre tu voluntad de hacer cosas bonitas y de dar, que nos orientes, porque sé que nuestros televidentes quieren saberlo, cómo están aspectados los signos zodiacales, para darle un regalito a cada quien, ¿te parece? Sí, yo creo que pudiéramos hacer un recorrido cómo está aspectado el planeta con todos estos cambios astrológicos. Perfecto, Que por ende nos van a llevar a nosotros también a evolucionar. Quédense allí porque ya viene mucha más información súper linda e interesante. Informativo Mira TV. Todos queremos saber astrológicamente cómo viene el año. Yo creo que cada año es como una nueva oportunidad, esa sensación de recomenzar. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, sí, saber qué queremos lograr este año, saber cómo vienen, digamos que las posibilidades, y esta es una de las que queremos descubrir desde la perspectiva astrológica. Hay años que han sido astrológicamente interesantes, pero ¿cómo viene el 2025? Bueno, fíjate, Daxi, el año 2025, yo que tengo tantos años evaluando cómo son los cambios que se dan, incluso los que me conocen saben que cuando me preguntan, mira, ¿cómo va a estar el año que viene? Y le digo, mira, va a estar mejor que el anterior y peor que el siguiente, porque estamos evolucionando. Y aunque a veces veamos los conflictos en el mundo que son realmente terroríficos y todo Por lo esto, menos las guerras que son horribles, yo soy antiguerra. y entonces Cero. nosotros tenemos una energía muy fuerte de una oposición de Plutón con Marte que se está dando desde finales del 2024 y que todavía la tenemos, y fíjense que esos conflictos los estamos viviendo, los conflictos del Medio Oriente, la problemática de Israel con Palestina, la guerra de Rusia con Ucrania y algunos otros conflictos en el mundo que tienen que ver con la oposición de Plutón con Marte, que arrancamos también con eso, pero viene un atenuante, que es la conjunción de Venus, Neptuno y el nodo norte que está en Piscis, que va a ser como, vamos a decir, como el cortafuego hasta cierto punto. No quiero decir con esto que es que se terminen los conflictos de un solo golpe, pero sí puede ser que alguno de esos conflictos cese. Porque sabes que hay mucho temor y hay muchas personas que inclusive vaticinan cosas terribles, como por ejemplo el gran miedo que todos le tenemos a una posible tercera guerra mundial. Sí, yo tengo que decir acá con mucha responsabilidad que eso no está planteado, por lo menos no solamente en el 2025, yo creo que en los próximos 5 años no vamos a tener ningún conflicto de esa envergadura. Por supuesto que tenemos esos conflictos puntuales y que aumentan la tensión por esa oposición de Plutón con Marte, pero bueno, viene el atenuante, como yo te decía, que era la conjunción de Venus con Neptuno y con el nodo en el signo de Piscis, que va a ser como un cortafuego. Y no solamente que puede hacer que termine algún conflicto, sino que las cosas se pueden ir suavizando, se pueden ir manejando. Porque a mediados del mes de enero el nodo norte pasa a el signo de Piscis. Y tenemos que aprender a fluir con las corrientes. ¿Qué es aprender a fluir con las corrientes? Bueno, simplemente que a veces nosotros nos oponemos a cambios que se están dando en nuestra vida. Incluso hasta nos deprimimos porque no queremos esos cambios. Pero resulta que cuando soltamos esa parte reacia al cambio, empezamos a fluir con la corriente. Y la corriente nos va llevando exactamente a donde tenemos que llegar. Y esto tiene que ver mucho con ese cambio del nodo norte hacia Piscis, dejarnos fluir con la corriente. Los primeros meses, enero y febrero, yo les recomiendo que no se afanen mucho por hacer cosas, pero que sí planifiquen qué es lo que quieren hacer y sobre todo determinen hacia dónde quieren llegar. ¿Por qué? Porque el 14 de marzo tenemos un eclipse total de luna que va a marcar la diferencia. ¿Cuándo el 14? 14 de marzo, un eclipse total de luna que va a marcar la diferencia, porque no solamente va a estar el eclipse, sino que va a haber una conjunción entre Saturno y el Sol que está involucrado en ese eclipse, porque es un eclipse de luna, pero evidentemente se eclipsa la luna con el Sol, y esto nos va a dar, sobre todo a las personas que ostentan el poder en el mundo, porque este es un año de evaluación. ¿Por qué de evaluación? Porque metiéndome un poquito en la numerología es un año 9 y es un verdadero cierre de ciclo, porque llegamos hasta el 9 y el año que viene será un año 1.
que deberá ir hasta el 9, ¿verdad? Entonces, va a ser un año de mucha evaluación, sobre todo evaluación de las personas que ostentan poder en el planeta, y vaya que algunos lo hacen muy bien y otros lo han hecho terrible. Entonces vamos a decir que es como un juicio energético. Para quien lo ha hecho bien, pues será premiado, y para quien no lo ha hecho bien, pues le será cobrado por aquello del karma. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que tenemos 2 fechas que son claves, que es el 14 de marzo con ese eclipse tan fuerte que vamos a tener y que va a representar cambios muy importantes. Este año cambian de signo planetas importantísimos y planetas lentos que van a generar cambios que al principio los vamos a ver con cierto temor, pero el tiempo nos va a demostrar que son los cambios que tenemos que vivir, y que las oportunidades después de enero y febrero, incluso después de marzo, van a ser invalorables. Lumaniel, sabes que en línea general, inclusive esto se ha comprobado científicamente, que la mayoría de los planes que hacen los seres humanos al principio de año, que se plantean, bueno, enumeran pues ciertas cosas, y muchos los anotan, tienen agendas, etcétera, llegan nada más a lograr máximo el 35%. ¿Cómo hacer para lograr el 100%? ¿Cuáles, digamos, serían las actuaciones que podrían nuestros televidentes que estén escuchando tus orientaciones astrológicas a sacarle el mejor provecho a toda esta influencia que de alguna manera vamos a tener los seres humanos a través de los astros? Claro, como yo siempre digo, los astros inclinan, pero nosotros decidimos. Podemos tener emplazamientos maravillosos, porque tengo que recalcar siempre que todo esto que estamos hablando, lo estamos hablando en general, pero cada uno de nosotros tiene una carta astral. Y estas configuraciones van a afectar esa carta astral de forma individual, ¿verdad? ¿Qué sucede con los seres humanos? ¿Qué nos falta para que no solamente se nos cumpla un 35%, sino para que esas expectativas se nos cumplan el 100%? El 100%, que es lo que todos aspiramos, ¿verdad? Sí. Bueno, primero tener una buena orientación. Yo como astrólogo recomiendo una orientación astrológica. No obstante, hay muchos tipos de orientaciones que son viables también, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando a mí me dicen que estoy bien aspectado para esto y para esto? Seguramente ya yo lo sé por mi intuición, ¿verdad? Pero el astrólogo me corrobora esa tendencia. Pero ¿qué pasa si el astrólogo me dice que tengo las mejores expectaciones para este año, pero yo no tomo la iniciativa de hacer nada? Bueno, evidentemente no se va a cumplir nada, porque los astros inclinan y nosotros decidimos. ¿Qué nos falta a los seres humanos? Nos falta perseverancia. ¿Qué nos falta a los seres humanos? Nos falta voluntad. Nos falta esa fuerza que tenemos que poner para poder hacer las cosas, y que anula la flojera. Y digo la flojera, no hablo en forma peyorativa, sino que si me dicen, mira, si empiezas en marzo, chévere. Llegó el 1 de marzo y digo, bueno, pero apenas está comenzando el mes, después empiezo. Pasa el 15 de marzo, no he comenzado, se va el mes de marzo y no comencé. Y entonces esa expectación seguramente perdió fuerza, ¿verdad? Y así va pasando. Que si no, nosotros no solamente recibimos la orientación, sino que si no ponemos la perseverancia y la voluntad de hacer las cosas, es difícil que se nos cumplan las expectativas. Eso es lo que realmente falla. Pero este año tenemos esa oportunidad maravillosa de lograr muchas cosas. ¿Por qué? Porque Neptuno también entra en Aries y entra el 30 de marzo, que lo hemos mencionado. Es el premio a nuestras iniciativas finales. Hemos tenido buenas iniciativas, las hemos tenido, bueno, viene ese premio. Porque Neptuno va a representar el premio y Aries las iniciativas. O sea que de alguna manera también muchas personas deberán salir de esa zona de confort y atreverse a abrir esas nuevas expectativas y las posibilidades que hay, y obviamente con disciplina, trabajo y dedicación buscar de alcanzar sus metas. Totalmente, eso que tú estás diciendo es así, dedicarnos. Tenemos que combinar, porque yo le comentaba a una amiga que los consejos de los astrólogos hoy en día tienen que cambiar, y los consejos de los asesores espirituales y los asesores de sanación tienen que cambiar, porque tenemos que ser un poco más pragmáticos, conservar la magia pero más pragmáticos, dar fórmulas. Si haces esto, te va a pasar esto.
Bueno, yo quiero que nos deje una fórmula ahorita para el éxito en el 2025, porque ya que tenemos que ser pragmáticos y rápido y además tener sentido de la oportunidad, ¿no les parece a ustedes, nuestros queridos televidentes, que este sería el sentido de la oportunidad, que Lumaniel nos dé una fórmula? Claro, y digo ser más pragmáticos porque está el consejo mágico, está todo eso que es bello también, pero la gente quiere que le den fórmulas matemáticas y pragmáticas. Por ejemplo, no me alcanza el dinero. Es una premisa que yo oigo a cada rato. Y entonces una fórmula pudiera ser, tú haces un presupuesto, seguramente no lo haces. ¿Tienes ponderado exactamente cuánto te ganas y cuánto gastas? Seguramente no lo tienes ponderado. Una tablita de Excel mínimo. Claro, y esa es la parte pragmática. Está bien, tienes buenos aspectos, buenos emplazamientos que te van a ayudar, pero también tienes que organizarte pragmáticamente para obtener los resultados que tú estás persiguiendo. Si estamos, por ejemplo, persiguiendo resultados en el ámbito monetario, entonces un presupuesto es primordial. Saber cuáles son tus gastos, es primordial saber cuánto te ganas y es primordial que te quede dinero, por lo menos que te quede un 30% de lo que te ganas para que puedas evolucionar, y son fórmulas matemáticas y pragmáticas. Ah, bueno, chévere el consejo y la magia y todo lo demás, pero hay que combinarlo con eso. Fíjate que son 24 horas. Es importante evaluar qué hace cada ser, o sea, qué hace uno en esas 24 horas. En esas 24 horas, y tienes que descontar por lo menos 8 que estás durmiendo. Sí, que podría dormirse menos. Por ahí hay mucha gente que dice, bueno, claro, que recomiendan dormir y tal, pero te voy a decir la verdad, mi papá, que en paz descanse, decía que mientras uno más duerme, menos vive. Exactamente, yo también lo digo. Yo soy una persona que me fascina pararme temprano. No me puedo parar después que salga el sol. Siempre. Es bellísimo ver el amanecer. Siempre yo estaba caminando. Me paro antes del amanecer. Primero por eso que estás diciendo, y no solamente es lo bello que es ver el nacimiento del sol, sino la energía que recibes en ese momento. Y como son tantos años haciéndolo, nuestro ritmo circadiano se adapta a eso. Y cuando tratas de levantarte más tarde, después que ha salido el sol, entonces empiezas a experimentar una serie de fallas en tu organismo, ¿verdad? Porque los seres humanos somos de costumbre, y la costumbre nos va marcando la pauta de lo que hacemos en nuestra vida. Hay costumbres que tenemos que desechar, pero las costumbres que son positivas tenemos que, como quien dice, eternizarlas. Y con relación a, por ejemplo, las relaciones humanas, sabes que de alguna manera a los seres humanos, que somos seres sociales, nos afecta profundamente, digamos, que lo que hacen los demás. La familia, de repente la pareja, los hijos, los padres, los amigos. ¿Cómo hacer para que eso no se convierta en un sufrimiento y que de alguna manera, si uno tiene la oportunidad, incidir en este año 2025 para que las cosas que sean de repente que consideremos incómodas ya no lo sean y podamos más bien impulsar a las personas a ser mejores? Claro, fíjate que tú has nombrado algo que es muy importante y que tiene mucha vigencia en nuestro país, la parte familiar. La parte familiar es muy importante, sobre todo cuando hemos tenido una migración considerable, donde creo que no hay familias en Venezuela donde por lo menos no se haya ido una persona. En otras se han ido muchas, incluso se han ido casi todos, ¿verdad? Incluso muchos abuelos han quedado solos, porque se han ido los hijos, se han ido los nietos. Bueno, fíjate que eso que tú mencionas, para luchar contra lo que puede producir eso, que en muchos de los casos produce depresión, es tener la convicción de lo que están haciendo, por ejemplo, nuestros seres afuera. Cuando tú tienes la convicción que una persona, un hermano, un hijo, quién sabe, cualquier familiar está haciendo algo importante y que está llevando una vida mejor, mucho mejor que la que tenía acá, entonces hay como un aliciente que te ayuda a compensar un poco la tristeza que te puede producir el que no esté presente. Aunque están presentes parcialmente, porque la tecnología nos lleva a comunicarnos, si es posible, todos los días. No es como
como hace años que para hacer una conferencia para el extranjero, bueno, primero había que tener real porque era costoso. A escribir muy bien cartas epistolares. Exactamente. Ahora no, ahora tenemos una tecnología que nos lleva a comunicarnos, si es posible, a diario, a sentir a nuestros seres queridos cada vez más cerca. Evidentemente no tenemos el privilegio de poder abrazarlos. Y tocarnos. Tocarnos, no tenemos ese privilegio, pero sí es un aliciente bastante importante. Lo que reviste de verdad trascendencia es evaluar qué está sucediendo con nuestros seres queridos, porque no es lo mismo que esa persona que está afuera está evolucionando y le está yendo muy bien, a que tú sepas que más bien está pasando trabajo. Son cosas duro, distintas. claro. Y eso lo tenemos que extrapolar a cualquier área de vida para evitar la complicación y para evitar sobre todo la depresión. Y quizás desapegarnos un poco, ¿no? De lo que fue, que ya no es. El desapego es muy importante, a veces nos cuesta. Tengo que decir que con la entrada de Júpiter en Cáncer, esto nos va a llevar a una gran expansión donde está incluida también el ámbito de la familia, pero lo podemos conversar en el próximo segmento, si te parece. Espero que Lumaniel vuelva con nosotros. Tenemos de verdad que muchas ganas de mantener esta orientación pues por todo este año y que creo que es fundamental. Lumaniel, te quiero comprometer a que seas más asiduo con nosotros y ojalá que podamos pronto seguir pues estas conversaciones tan interesantes. Se puede seguir tocándose. Muchísimas gracias, Lumaniel. No, gracias a ti. Este tiempo tan valioso que nos regalaste. Demasiado corto. Sí. Había muchas cosas que hablar, además que hablar contigo es realmente divino. Muchísimas gracias, Lumaniel, súper contenta, alegre además de esta experiencia tan bonita de poder compartirla con ustedes. Les esperamos, recuerden que vamos a estar aquí pues todos los días de lunes a viernes en Mira TV, la primera televisora de los Altos Mirandinos, con el apoyo de nuestro director Antonio Brantes y bueno, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Lumaniel, bueno, estoy convenciéndolo para que sea más asiduo en esta conversación y podamos compartirla con ustedes. Muchísimas gracias, les deseamos un maravilloso año lleno de buenas noticias, que los cambios sean para bien, para el bien de nuestro país, para que todos tengamos una oportunidad de desarrollar nuestros talentos, de vivir felices y de compartir en comunión con nuestras familias. Que Dios bendiga a Venezuela. Muchísimas gracias, Lumaniel. A ti mismo. Y bueno, hasta la próxima.